Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy vamos a estudiar una partida disputada por el gran Marshall. Marshall es el jugador que en este caso conduce las negras y de blancas, otro grande del ajedrez, David Janowski. Esto fue jugado en un match en Francia en 1912 y Janowski era el jugador conductor de las blancas y abre el juego con la jugada E4. Ambos jugadores son dos jugadores muy imaginativos, muy peligrosos en el ataque y por ende puede salir una partida muy interesante y muy vistosa a raíz del estilo que caracterizó a ambos durante toda su carrera. De hecho, la partida es muy interesante y es muy conocida en el ambiente del ajedrez, sobre todo mirando desde el punto de vista de Marshall, ya que es una de las obras de arte que Marshall nos regaló a nosotros en el ajedrez. Y dicho todo esto, comenzamos viendo la partida y las negras, conducidas por Marshall, deciden responder con E5, planteando una posición abierta de peón rey de ambos lados, y las blancas continúan con caballo F3, conducidas por David, cuya finalidad ya sabemos es atacar el punto E5. Para los aficionados y principiantes también es una jugada de desarrollo porque contribuye a sacar las piezas rápidamente del flanco del rey y poner al rey en seguridad. Por eso, en este caso, luego de E4 y E5 y caballo F3, Marshall no decide jugar caballo C6, quizás porque como era un match y entrando en líneas normales, las cuales seguramente Janowski se hubiera preparado contra Marshall, Marshall en este momento elige una línea no menos agresiva, pero consideradas como muchos hoy en día inclusive como una línea para jugar a tablas, porque el negro se decide a solo sacar las piezas y no crear grandes amenazas en la posición. Básicamente es mantener su estructura, sus jugadas y tratar de lograr un equilibrio simplemente. ¿Cuál es la jugada que realiza Marshall en este momento? Pues jugada caballo F6, la defensa Petrov, creada por un jugador llamado Petrov. Y las blancas continúan con la variante normal, que es la toma con el caballo en E5. Caballo por E5, jugada muy importante, ya que luego de D6, por parte de las negras, expulsando el caballo, y el caballo al retirarse a F3, existe un posible caballo C4, inclusive interesante, pero caballo F3 es lo natural, y si nos basamos en aquellos tiempos, las jugadas naturales y prolijas eran las más usadas en aquel tiempo, sobre todo con los jugadores más fuertes. ¿Sí? Las negras continúan capturando el peón de E4 y como vemos, esta simplificación en el centro por parte de la Petrov hace que el negro logre un equilibrio rápido y muchas veces la partida termina en un resultado de tabla, ya que las blancas pierden parte de iniciativa, pierden parte de la ventaja central, la ventaja de espacio, y como el negro tiene un juego muy cómodo, generalmente se encamina a una posición de tablas. Generalmente, y depende de quién juegue las posiciones, obviamente, ¿no? Y quién conduzca a las blancas y quién conduzca a las negras. Las blancas, por eso, siguen con la jugada de 4 y como decimos, es la jugada que hace que en cierta medida el blanco mantenga su ventaja de espacio, ya que si vemos hay una fila de menos por parte de las negras, pero a raíz de esta línea que las negras eligen, que en teoría solo conduce a las tablas, deben continuar en este caso con la jugada de 5 y como vemos el negro hace lo mismo en el centro, recuperando parte del espacio que decíamos que el blanco en cierta medida poseía por ser las blancas, y como vemos el juego se tiende a equilibrar y no es nada sencillo llevarlo adelante. Todo esto es teoría y veremos cómo, a pesar de que las blancas tratan de sacar las piezas de mejor manera,
son atrapados en una idea muy interesante, la cual escapó debido a la gran visión táctica de Marshall y el descuido increíble de un gran jugador combinativo como era Janowski también. De hecho, en esta partida hay jugadas, por ejemplo, como C4, donde se mina el apoyo del peón del caballo en E4, pero las blancas se deciden hacer la más directa, que es alfil D3, porque el alfil sale a D3, preparando con más fuerza C4, para luego jugar caballo C3 y molestar al caballo de E4, cosa de que ese caballo se desplace o se cambie por una pieza blanca, y todo el sistema de la Petrov obviamente está mantenido y sostenido por una fuerte pieza colocada en la casilla E4, justamente el caballo que se encuentra en esa posición. Esa es la fuerza en cierta medida de la línea de la Petrov, o la defensa Petrov como se conoce generalmente. En lo posible el negro tiene que tratar de mantener a toda costa el caballo en ese lugar, porque bloquea la columna, bloquea el alfil, tiene un caballo muy molesto, y las blancas tratan de minar el sostén de esa pieza o tratar que esa pieza sea cambiada a la fuerza. Por eso en este caso las blancas deciden hacer alfil de 3 y las negras continúan con alfil de 6 porque también desarrollan el alfil de forma más agresiva, ya directamente en cierta medida miran el punto H2, cosa que si el blanco se rocara algún día las piezas miraran para aquel lado, justamente, quizás alfil E7 podría ser, pero también recordemos que la casilla E5 tiene que ser vigilada porque si el blanco algún día quiere llevar una pieza a ese lugar, hay que tratar de molestar ese sector para que el blanco no le sea tan cómodo disponer de esa casilla y poner una pieza muy fuerte como un caballo, por ejemplo. Por eso la jugada alfil de 6. Las blancas continúan con la lógica de la posición y como dijimos ese caballo es muy molesto y comienzan a atacar lateralmente el punto de 5, que es el punto más sólido y el más fuerte defensor de una pieza ubicada en una posición determinada. Todos sabemos que el mejor defensor de una pieza, en este caso un caballo, es un peón. De última tendría que ser una pieza equivalente o parecida, pero esas piezas tienen que ser destinadas a otro tipo de cosas, a un ataque, a una defensa, o a crear amenazas, no tanto sostener otras piezas en sí. Muchas veces no se puede evitar, pero en este caso, luego de C4, las negras idean una jugada interesante en base al alfil B4. Y decimos que es muy interesante porque primero está moviendo dos veces el alfil, que fue a D6, ¿sí? Segundo, está dando un jaque al rey. Y claramente la idea de Marshall en esta posición, la cual tiene una trampa oculta, es llevada a buen puerto debido a que el blanco, en cierta medida, no vislumbra cuál era la trampa que Marshall estaba planteando en la posición. Porque obviamente C4 no solo miraba D5, sino que en algún momento puede amenazar también un C5 desplazando el alfil, y por eso se hace complicado. Las negras no querían jugar C6, más pasivo pero más sólido también, sosteniendo el punto D5, porque sería una jugada, digamos, más tranquila. Y ya sabemos que Marshall era un jugador de ataque y muy imaginativo, y en esta partida queda demostrado por el hecho de la variante que introduce al bando blanco, y el blanco, por jugar un poco desplicente, vamos a decirlo así, o descuidado, a pesar de ser muy fuerte, termina cayendo en una trampa posicional y táctica a la vez sobre todo. Por eso, luego de alfil B4 y haber movido dos veces el alfil, situación que muchas veces complica las posiciones y las partidas, sobre todo en grandes maestros, le pregunta al rey de las blancas qué quiere hacer y si las blancas deciden perder el enroque o cubrir el jaque de alguna manera. Pero claramente el tema de por qué, David Janowski elige la jugada que elige es por el hecho de que saben que ellos están, las blancas, planteando siempre todo o dirigiendo todo un ataque hacia el centro y hacia el flanco del rey, y elige hacer la jugada rey F1 porque si bien ese rey en cierta medida pierde su enroque,
Pero por otro lado, al desplazarse el alfil a B4, siempre existe la posibilidad de un H4 y algún día acomodar al rey de alguna manera o hacer un pasaje de torre y comenzar un ataque en el flanco del rey. Por eso Janoski elige hacer la jugada de rey F1, pero no se percata que luego de las jugadas naturales que también tenía a su disposición antes de hacer rey F1, hay una trampa oculta y muy difícil de ver, y lo cual hace la partida muy bella y muy interesante a favor de Marshall en este sentido. Claramente, las blancas necesitan llevar su caballo a C3, porque la idea de todo esto que estábamos diciendo por parte de las blancas es sacar las piezas, atacar el punto de 5, que es el defensor de E4, y mirar al caballo. Si las blancas de alguna manera podían sacar si que el caballo fuera cambiado por el alfil, por ejemplo, supongamos que el alfil esté en E7, y seguimos sacando las piezas, no solo desarrollamos, sino que también amenazamos caballo por caballo o mirar el peón de D5. Esa es la idea que el blanco tiene que perseguir en la posición. Al hacer el negro alfil B4, el blanco obviamente no quiere cubrir de caballo, porque el caballo va a una posición más defensiva, necesita que el caballo vaya a C3, y por otro lado el caballo, si fuera de esa casilla, obstaculizaría la salida del alfil de C1. Y lógicamente, si alfil D2, esto permitiría a las negras quizás hacer un caballo por alfil, y si bien el caballo central, que es el que sostiene toda la idea de la Petrov, desaparecería, y como dijimos, las negras quieren mantener esa idea, estarían logrando una pareja de alfiles, y eso sería muy interesante para el jugador de las negras, porque a cambio de su fuerte caballo tendrían la pareja de alfiles, y como la posición se va a abrir, esos alfiles pueden valer mucho más que la pareja de alfil y caballo. Por eso se entiende que en este caso Janoski decide hacer rey F1 para evitar todas esas cosas, pero no se percata que hay una trampa oculta. Luego de rey F1, las negras continúan con el roque y como vemos, ya ponen su rey en seguridad, preparan la jugada torre E8. Quizás algún día un F5 si fuera necesario, pero cuidado que el caballo después no puede ser echado con F6. Pero la cuestión es que las blancas tienen que resolver ahora su posición en el flanco del rey o seguir sacando sus piezas, primero y principal para luchar contra este caballo que es muy molesto, y por eso luego de enroque, con ese mismo criterio, primero el blanco decide comer, porque deciden matar el defensor del caballo de E4, y cuando luego de dama por D5 las negras retomen para seguir sosteniendo el caballo, las blancas siguieron con la idea que es en base a dama C2, ya que dama C2 tiene como finalidad no solo mirar el caballo, sino mirar el punto C7. Y como vemos, las blancas en cierta medida fueron minando el sostén natural del caballo de E4 y están siguiendo las ideas que se deben seguir generalmente en esta posición de blanca contra una Petrov en cierta situación. Con la salvedad que el rey se encuentra en F1 y el rey tendría que estar enrocado. Ese detalle está haciendo que el negro esté preparando una combinación la cual las blancas no percataron, y la partida siguió de la siguiente manera. Las negras no quieren levantar su fuerte caballo de E4 y deciden llevar la torre a E8, porque si las blancas cambiaran con alfil el caballo, no solo perderían tiempos en desarrollo, sino que entrarían su pareja de alfiles. Pero a todo esto, las blancas habían calculado que luego de torre de 8, ahora sí podían llegar a su jugada caballo C3 que tanto querían hacer en la posición, y no caballo de 2 como decíamos en los análisis anteriores. Y como vemos, en teoría el blanco está llegando a la situación en donde el blanco está obligando al negro a retirar su caballo de E4 o cambiarlo por el caballo de C3. Lo que no se percataron las blancas y sí las negras, y por eso no hay que jugar las posiciones de memoria, y no decimos que Janoski haya sido un jugador que haya jugado de memoria, sino que simplemente ha omitido un detalle debido a que no es lo mismo la posición con el roque que con el rey en F1, que quizás ese fue el desliz al jugar mecánicamente, pongámosle, y siguiendo sus ideas caballo C3,
no se hayan percatado de la secuencia fuerte que tenían las negras preparadas. ¿Cómo continuaron las negras? Pues pensemos un rato. Las blancas están amenazando el caballo de D4 y la dama de D5. Es muy probable que el negro tenga que cambiar caballo por C3, porque no puede ser sostenido, y si saca su caballo de esa fuerte centralización pierde mayoría de la ventaja. Pero hay una jugada magistral que inicia Marshall en la posición y comienza con la fuerte jugada caballo por C3. Dos signos de admiración, no solo por el caballo, sino que levanta un fuerte caballo bien ubicado en la casilla central, sino que tiene como finalidad primero despejar la acción de la dama hacia la diagonal D5H1, y ahora vamos a ver la importancia de esto, porque luego de caballo por C3 y B por C3, con lo cual las blancas estarían muy contentas porque no solo echan el alfil de B4, sino que defienden D4 con el peón de C3 y mantienen la pareja de alfiles. No se percataron que si la posición estuviera con el rey enrocado, como suele suceder, las negras simplemente siguen sacando sus piezas, obviamente tienen que atender el alfil por H7, y la partida continúa y las blancas terminan con su desarrollo. Sobre todo que el alfil de B4 está atacado por el peón de C3. Pero como el rey se encontraba en F1 y las blancas no previeron o no evaluaron correctamente la posición, no se dieron cuenta que el negro encuentra un recurso muy interesante a lo Morphy, porque hay un modelo de Morphy muy parecido con este recurso, y que comienza con la partida, que comienza con la jugada muy fuerte dama por F3. Dos signos de admiración de nuevo en la posición, una jugada muy fuerte la cual escapó a Janoski y a sus planes. La idea de esta jugada se basa en el hecho de que hay un mate N1, ya que la dama no se puede capturar, porque vendría alfil H3 y torre E1 y torre por F1 mate. Y ahí está el tema en sí, que las blancas no evaluaron correctamente, que cuando uno juega un rey F1 o un rey F8, estos detalles tácticos existen, sobre todo cuando hay una pobre defensa de la primera fila, ¿sí? Por eso es muy importante que la primera fila esté bien defendida, y todos esos detalles hacen que el negro haya encontrado esta combinación y haga la partida muy bonita y muy instructiva también. Por eso, luego de dama por F3, no podemos capturar, porque seguiría alfil H3 y a rey G1 torre E1, y si alfil 1 torre por F1 mate. Bonita jugada, mate de alfil y torre, y por eso ante esta situación, obviamente, Janoski tiene que capturar el alfil de B4 a dama por F3, pero ya su posición está mal porque el rey se encuentra en F1 y las piezas se encuentran mal desarrolladas, y eso le da igualdad y ventaja a las negras en la posición. Luego de C por B4, las negras continúan jugando con fuerza y hacen la jugada caballo C6. Notemos que el caballo no sale solamente evitando que la dama pueda capturar el peón de C7 si fuera necesario, sino que sale atacando el peón D y el peón B, sobre todo amenazando caballo por B4 en algún momento, con lo cual las blancas optan por alfil B2 y optan por las jugadas activas para tratar de compensar la mala posición, y recurren a una táctica con lo cual en cierta medida tratan de conseguir una posición de empate o un equilibrio, pero la posición es muy a favor de las negras, y esto obviamente Marshall lo había calculado, y a alfil B2 decide continuar con caballo por B4 atacando la dama y el alfil, y no le teme a la intermedia alfil por H7, que es la jugada que las blancas disponían. Porque luego de alfil por H7 y rey H8,
Hay que tener mucho cuidado porque primero la dama de C2 está atacada por el caballo. Y también podría haber algún G6 algún día capturando el alfil, teniendo en cuenta que el alfil de B2 es muy molesto. Y cuidado con un D5. Sí, la posición es muy táctica y muy complicada, pero ambos son dos grandes jugadores de la táctica. Y luego de esta variante y rey H8, a las blancas no le queda mejor que pasar a un final y capturar la dama de F3, porque luego de esta situación y primero alfil jaque, intermedia, muy importante jugada, porque las blancas quisieran jugar rey G2 y activar sus torres, entonces primero hay que confinar al rey y a la torre a la casilla H1 con esta fuerte jugada, por eso signo de admiración y rey G1, y ahora sí, caballo por C2, y como vemos y podemos observar, luego de alfil por C2, no solo, si bien el bando blanco ha zafado de ciertas complicaciones y han quedado momentáneamente con una pieza de más, esa ventaja transitoria no puede ser llevada porque las piezas negras son muy activas. Y luego de torre E2, activando su torre y mirando los alfiles, no solo el negro amenaza a recuperar material, sino a acrecentar más la acción de sus piezas. Las piezas valen por lo que hacen y no su mera existencia en el tablero, dice el dicho, y esta partida lo demuestra. Las blancas tuvieron que jugar torre C1 porque por lo menos tener la compensación momentánea de una pieza de más, pero al tener una torre encerrada en H1 es como que le faltara una torre, por eso ese alfil de más no tiene sentido, pero hay que defenderlo. Y ahora torre a E8, de nuevo otra fuerte jugada, y vemos como las piezas negras entran creando amenazas continuas. Ahora se amenaza mate en 1 y la torre de C1 está atada a la defensa del alfil, y por eso las blancas tienen que intentar un alfil C3 para que si torre por alfil, el alfil custodie la casilla E1 y no haya mate. Pero ahora otra fuerte jugada digna de una posición de problema, y esto demuestra la fuerza combinativa de Marshall. Continúa el ataque con otra fuerte jugada, una jugada para acertar o una acertar jugada, y la jugada es torre 8 a E3. De nuevo dos signos de admiración, una bella jugada en dicha partida. La torre no solo sale atacando el alfil de C3, sino que la torre no puede ser capturada, porque si fuera capturada vendría un torre jaque muy fuerte, y luego de rey F1, torre por alfil y torre por torre, y todas las piezas se caen. Por eso es que en este momento la torre no puede ser comida, por eso la fuerza de la táctica y de las piezas activas en una posición es muy importante. El blanco no encuentra mejor que alfil B4, y de nuevo otra fuerte jugada, torre por F3, muy buena jugada, porque la torre sale de la amenaza de la torre, del peón de F2, y alfil D1, tratando de ganar calidad, torre F6, de nuevo, la idea de comer el peón de F3 era justamente amenazar un mate en G6, y como la posición es muy complicada y prácticamente perdedora porque las amenazas negras son imparables prácticamente, en este momento Janoski decide abandonar la partida. Una partida magistral de Marshall, un ejemplo de desarrollo y de ataque, y cómo no hay que confiarse en la apertura y hacer jugadas dudosas.